Hola, aquí estamos de nuevo en el canal Eléctrico Code con Joel Martínez. En este video voy a seguir marcando el codebook. Ahora serán principalmente las tablas. Ah, hay muchísimas tablas. Voy a marcar las que en mi opinión son las más relevantes para el examen. Espero que les sirva. Este video se lo quiero dedicar a don Arturo, José Arias, que son dos de las personas que me han dicho que están muy interesadas en aprender. Y pues aquí les va este video. Saquen su libro, miren el video anterior y vamos a seguir marcando el codebook. Aquí tenemos la tabla 110.26A1. La marcamos. En el lado izquierdo tenemos el voltaje nominal a tierra. Voltaje nominal a tierra. ¿Ok? De 0 a 150. Y luego tenemos condición 1, condición 2 y condición 3. Abajo están las notas para las diferentes condiciones que vamos a estar explicando en el siguiente video. Aquí tenemos la tabla 110.28, que es para escoger nuestros enclosures, las cajas. Si son para uso de afuera, por ejemplo, los números NIM, aquí los tenemos. Acá están las condiciones adecuadas para el equipo, de acuerdo a lo que necesitemos y en los lugares donde las vamos a instalar. La parte de arriba es para usos exteriores, la parte de abajo es para usos interiores. En este lado tenemos la tabla 110.34A. Este es para voltajes más altos, voltajes nominales a tierra de 1000 a 2500, de 2500 a 9000, y son voltajes con los que rara la vez vamos a estar envueltos en el trabajo con ese tipo de voltajes. Mayormente nuestro trabajo es en voltajes 480, 240, 208, 120, la mayoría de nuestros trabajos. Pero tenemos que entender de todos los voltajes que existen, y cuando tenemos el fundamento eléctrico, pues podemos trabajar sobre cualquier voltaje siempre y cuando usando el equipo adecuado y tener la máxima seguridad al hacerlo. Esta tabla tenemos la 210.21B2, que dice, por ejemplo, aquí nos explica que de acuerdo al rating del circuito, vamos a usar el receptáculo, por ejemplo, a la carga. Por ejemplo, aquí en uno de 15 o 20 amperes de un circuito, vamos a suponer que el receptáculo es de 15 y la carga que nos sugieren a la que lo usemos es 12. Es el 80% más o menos. Si es de 20 a 16 y si es de 30 a 24. Y abajo tenemos la 210.21B3. Aquí vamos a ver una tabla en calculaciones. Esta tabla, la 220.12, la vamos a estar también viendo en otro video para explicarla más a detalle. Esta tabla nos sirve para cuando vamos a hacer un load análisis, por ejemplo. Esta es para General Lighting Loads, dependiendo de la ocupancia. En el lado izquierdo tenemos la clasificación de las ocupancias. En la columna de en medio nos indica la carga a escoger de acuerdo al metro cuadrado. La de la derecha es por pie cuadrado. Volt amperes, la combinación para determinar los watts. Entonces, por ejemplo, vamos a simular que vamos a hacer un load análisis para una casa. Entonces quiero empezar a hacer los pasos. Vengo a esta tabla y busco en Dwelling Units. Dwelling Units
y me indica que debo de escoger 3 watts por pie cuadrado del living area de esa casa. Aquí en la 220.42 tenemos Lighting Load y Main Factors. Seguimos con la idea de que nos va a servir cuando hagamos el load análisis para una single dwelling unit para diferentes ocupancias, hospitales, por ejemplo. Estos son dwelling units que son viviendas, hospitales, hoteles, moteles, incluyendo apartamentos, bodegas y todos los demás. Entonces, dice aquí, para los factores de demanda, vamos a suponer que estamos trabajando en un dwelling unit. Aquí nos dice que los primeros 3000 watts al 100%. De 3001 a 120,000 watts al 35%. Y de el remanente al 25%. Y así se va sobre las demás ocupancias, de acuerdo a lo que indique. Estamos viendo la tabla 220.54 para secadoras, ya sea en esto principalmente pues es lo vamos a ver en apartamentos, en multifamily dwelling units. Tenemos a la izquierda tenemos el número de secadoras y a la derecha el porcentaje de factor de demanda. Por ejemplo, de 1 a 4 secadoras al 100%, 5 al 85% y así se va hacia abajo. Más adelante vamos a explicar estos valores. Aquí estamos viendo la tabla 220.55, estufas y hornos y ese tipo de equipo. Entonces aquí en el número izquierdo tenemos el número de aparatos en la columna izquierda, perdón. En la columna A nos indica que van a ser aparatos de menos de 3500 watts, 3,5 kilowatts. Kilowatt es 1000 watts. Columna B, aparatos entre 3500 watts a 8750 watts. Y la columna C, hay que ver las notas, como dice aquí, para equipos no más de 12 kW. Abajo tenemos unas notas que debemos de revisar y leer muy bien. Son 4 notas aquí abajo. Necesitamos leerlas con mucho cuidado, respetar puntos y comas para entender, y de esa manera podremos contestar nuestras preguntas sobre equipo de cocina. En esta tabla, los 220.56, tenemos los demand factors para equipo de cocina que no sean viviendas. Y aquí en la columna izquierda nos indica el número de unidades de aparatos, y en la columna derecha el porcentaje de demanda. Y aquí nos lo está indicando de acuerdo al número de aparatos que tengamos en esa facilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos la tabla 220.84 para el método opcional, de acuerdo al número de unidades de vivienda, que nos lo marca en la columna izquierda, y en la columna derecha el porcentaje de demanda. En las viviendas, todo lo que estamos marcando, vamos a estar haciendo videos para el artículo en sí, y allí vamos a ver ya bien las tablas. Toda la información de las tablas ahí las vamos a aprender. Aquí tenemos la tabla 220.88, que nos indica que es para establecer qué tamaño de servicio y los alambres alimentadores para restaurantes nuevos. En la columna izquierda está la capacidad de carga, la carga conectada en kVAs. En la columna del medio dice que los restaurantes que tienen todo su equipo eléctrico será tomado, por ejemplo, en la primera de 0 a 200 al 80%, y luego lo demás a como nos indica. En la de la derecha dice que los que tienen combinación de eléctrico y gas, y aquí nos da que el 100% en la primera
en la primera línea 0,200 y lo demás a como nos indique. Aquí tenemos la 220.02, la 220.03, de las cuales vamos a estar hablando más adelante también. Esta tabla, la 220.6a, es para determinar si, por ejemplo, los fusibles o los breakers son de un tamaño estándar para nuestras diferentes calculaciones. Más adelante, dependiendo en qué artículo estemos trabajando, vamos a estar refiriéndonos mucho a esta tabla cuando estamos haciendo calculaciones para motores, para transformadores y para todo en general, pero principalmente la utilizamos mucho en motores, transformadores, y lo vamos a estar viendo. Estamos en la tabla 250.66, Grounding Electron Conductor for Alternating Current Systems, para sistemas de corriente alterna. Lo vamos a estar checando en el video de Grounding and Bonding. Nada más rapidito, aquí en la izquierda tenemos los ICs de alambre en cobre, aquí en aluminio o copper clad, service entrance conductors, y luego qué size de grounding el electric conductor le corresponde de acuerdo al tamaño de los service conductors, si es de cobre o si es aluminio o metal clad. Aquí tenemos la tabla 250.1012.1, main banding jumpers systems en supply side banding jumpers de sistemas alternos también. Y tenemos, está basada también en el size de los conductores de las fases o el área conjunta. Y es igual, acá tenemos el size de los conductores en cobre, aquí en aluminio, de acuerdo al más grande, y aquí estamos, por ejemplo, cuál correspondería, si es cobre o si es aluminio o metal clad. Lo vamos a explicar más en otro video. Aquí estamos en la 250.122, que en esta nos vamos a basar de acuerdo al Overcurrent Protection Device, como lo indica la columna izquierda. Si tenemos un breaker de 15, por ejemplo, y nuestro alambre es de cobre, vamos a utilizar un 14, y si es de aluminio un 12, y si es 20 el breaker, entonces nuestro equipment grounding conductor sería número 12 y en aluminio 10, y así sucesivamente de acuerdo al resto de la tabla, que también vamos a estar viendo más adelante en un video más detallado. Y tengo que ser muy reiterativo conforme va avanzando el video, porque no sabemos, o yo no sé, por ejemplo, en qué momento alguien pueda entrar al video y pueda ver un pedazo del video y decir, pues prácticamente no dijo nada. Y es verdad, porque ahorita lo que estamos haciendo es nada más marcando las tablas. Para mucha gente todo esto es nuevo, van a empezar a darse cuenta que existen las tablas para ciertas cosas que ellos normalmente hacen en el trabajo, pero pues que no sabían por qué. Aquí tenemos la tabla 300.5, que son el mínimo al que deben de ir las instalaciones siguientes. Aquí nos indica la columna 1 y alambres para ser enterrados en la tierra sin protección, que están adecuados para eso. En la columna 2, Rigid Metal Conduit o IMC Conduit, y así columna 3, 4, 5, y luego en las locaciones y las medidas en pulgadas. Estas son
lo que tenemos que, de acuerdo a dónde vamos a instalar un conduit o un alambre, un cable, tomar estas medidas. Y aquí tenemos también notas que vamos a estar viendo. Aquí estamos en la tabla 310.15b2a. Dice correcciones basado en 30 grados centígrados. La tabla 310.15b16 es la tabla que más usamos nosotros para determinar el tamaño de los conductores que ocupamos para nuestras diferentes instalaciones. Pero también hay otros factores en la que vamos a tener que hacer corrección de ampacidad de acuerdo a la temperatura ambiente, si es mayor o menor a los 30 grados a la que está la tabla adecuada. Y esta tabla que vamos a marcar ahorita es la que nos indica los porcentajes a los que hay que reducir o incrementar esa ampacidad de acuerdo al lugar donde se va a hacer la instalación. Aquí nos indica, por ejemplo, que aquí tenemos las tres columnas de los conductores: 60 grados centígrados, 75 grados centígrados, 90 grados centígrados. La temperatura ambiente en Celsius y la temperatura ambiente en Fahrenheit. Ok, vamos a manejar Celsius, centígrados. Si por ejemplo la temperatura ambiente yo voy a instalar entre 41 y 45 grados y estoy utilizando un conductor que caiga en la columna de 75 grados, debo de hacer una corrección de acuerdo a la ampacidad de ese conductor del 82%. Factor de correcciones para la temperatura ambiente. Esto estaba, la tabla me indica, por ejemplo, que su ampacidad es 40 amperes. En este caso, si yo la voy a instalar en una temperatura ambiente entre 41 y 45 centígrados, debo de corregir la ampacidad de ese alambre al 80%. 40 por 0.8, y esa es la ampacidad que me va a permitir trabajar. Aquí tenemos esta otra tabla que está basada en 40 grados centígrados. Y esta tabla es para corregir la ampacidad también de acuerdo al amontonamiento de alambres en el que usamos, que lleve corriente. Por ejemplo, si son más de 3, al llevar más de 3 conductores, hay que hacer ajustes también de esa ampacidad, y esta tabla es lo que nos indica. En el lado el izquierdo tenemos de 4 a 6 conductores, vamos a corregir la ampacidad al 80%, de 7 a 9 al 70%, y así sucesivamente. Aquí está la tabla que les digo yo que más utilizamos nosotros, es la 310.15b16. Y de esta manera vamos a marcarla. Yo marco el heading, por ejemplo, y luego con otro color divido la tabla. Eso es porque el lado izquierdo de esa tabla son alambres de cobre. El lado derecho son para aluminio o copper clad aluminum. Entonces las ampacidades varían. Por ejemplo, vamos a ver la ampacidad del número 8. En la columna de 60 grados centígrados la ampacidad es 40 grados, en la de 75 es 50, y en la de 90 grados es 55 amperes. ¿Qué es esto? Por ejemplo, nosotros casi siempre vamos a utilizar la columna de 75 grados porque casi todo el equipo eléctrico y las terminales donde van los alambres están adecuadas para 75 grados centígrados. Entonces, por eso es que vamos a utilizar más la columna de 75 grados
centígrados. La columna de 90 grados la utilizamos casi nada más para las correcciones de ampacidades. Si por ejemplo, la insulación de un alambre cae en la columna de 90 grados, entonces ahí vamos a usar esa ampacidad, pero para hacerle la corrección de ampacidad de ese alambre de acuerdo a la temperatura ambiente y a cuántos conductores van a ir dentro de un conduit. Entonces, por eso tenemos estas diferentes tablas. La tabla de 60 grados centígrados se utiliza cuando los circuitos son menor de 100 amperes o instalaciones subterráneas, y también por ejemplo hay una regla que dice que si el artefacto que vamos a conectar o el equipo menor a 100 amperes nos indica que las terminales están adecuadas para 75 grados centígrados, entonces escogeríamos la ampacidad de 75 grados centígrados. Vamos a volver con el ejemplo del calibre 8. Ya vimos que si es cobre, en la columna de 60 grados su opacidad es de 40 centígrados, en la de 75 grados es 50 amperes, perdón, y en la de 90 grados es 55. Ahora, si el número 8 fuera de aluminio, en la de 60 grados su opacidad es de 35 amperes, en la de 75 de 40 y en la de 90 45. Hay una diferencia entre la opacidad que se puede manejar entre aluminio y cobre, y eso lo tenemos que entender muy bien. ¿Cómo y cuándo podemos utilizar el aluminio o el cobre? Usamos muchas veces el aluminio porque es mucho más barato que el cobre y no tiene nada que ver. Es un buen conductor cuando se le aplica la opacidad correcta y se instala con todas las instrucciones que debemos seguir. Para mí, en lo personal, no es que el cobre es mejor o el aluminio, simplemente que si yo pongo un size de cobre para cierta opacidad, el de aluminio debe de ser más grande, y para eso tenemos la tabla para ir a checar esas opacidades. Aquí tenemos la tabla 314.16a, metal boxes, cajas para nuestra instalación eléctrica, para switches, plugs, y pull boxes y todo eso. Pull boxes lo vamos a ver más adelante en el 314.28, pero en esta tabla nos vamos a referir para cuántos conductores es adecuado de acuerdo al tamaño y capacidad cúbica de las cajas. Acá en el lado izquierdo de la caja tenemos milímetros, y en el centro tenemos pulgadas. Nosotros trabajamos más con pulgadas aquí en Estados Unidos. Entonces, pero en el examen ahí es donde son los detalles de los exámenes, que nos pueden preguntar en milímetros, y nosotros no estamos acostumbrados aquí en Estados Unidos a trabajar con milímetros. Sin embargo, existe la tabla para poder resolver la pregunta. Tenemos aquí, por ejemplo, el nombre de la caja, la capacidad cúbica en pulgadas, y si son de un solo calibre los conductores, cuántos conductores en esa caja. El calibre lo tenemos acá arriba. Ok. Aquí abajo tenemos la 314.16b, que es la capacidad cúbica de los alambres de acuerdo al calibre. Por ejemplo, la capacidad cúbica del número 12 son 2.25 pulgadas. La del 14 son 2 pulgadas cúbicas. De esa manera vamos a poder resolver nuestras preguntas cuando así sea necesario. Y en medio tenemos los centímetros cúbicos.
En la tabla 344.30 B2 tenemos a qué intervalo se soporta el Rigid Metal Conduit. Aquí, por ejemplo, yo me he dado cuenta o me di cuenta que la mayoría de nuestros electricistas en el que son en el campo de trabajo, pues soportan a diferentes medidas. Entonces, si no tienen el conocimiento de estas tablas y ellos se basan en lo que han hecho toda su vida, en 10, 15 o 20 años de electricistas, a la hora de un examen contestan mal, porque manejamos diferentes distancias. Y vamos a ver aquí, de acuerdo al tamaño del conduit, a qué distancia debemos de soportarlos. Aquí nos dice la primera que de media a 3/4 cada 10 pies, por ejemplo. Y así se va hacia abajo con los tamaños. Por ejemplo, vamos a ver la de 2 a 2,5 cada 16 pies. En la realidad, en el trabajo, nosotros soportamos las pipas de media y de 3/4, por ejemplo, cada 7, 8 pies. Entonces, si yo he hecho eso por toda mi vida, cuando me pregunten, yo voy a decir ese número y va a estar equivocada. Yo tengo que referirme a esta tabla para poder contestar adecuadamente. Aquí tenemos esta tabla ya en el artículo sobre motores. Esta tabla nos va a indicar cómo escoger los conductores para un motor de ciclo intermitente, que por ejemplo el único ejemplo que se me viene ahorita a la mente es un motor para un elevador, y está basado de acuerdo al nameplate de ese motor. Y aquí vamos a tener, aquí nos va a indicar los diferentes valores de acuerdo a cómo está instalado, las características más bien del motor: 15 minutos, 30 o 60 minutos, 5 minutos, y lo que nos indique en el lado izquierdo para poder determinar. Estos son porcentajes: 85%, 90, 140. Entonces, cuando hagamos el video sobre motores, vamos a ver muy bien a fondo todo esto. Aquí vamos a ver los valores a escoger para proteger un motor, o los motores también de acuerdo a las características, para overload, sobrecarga. Nos indica el porcentaje que acabo de marcar aquí, pero en caso de que el motor por alguna razón no prenda, podemos ir a estos porcentajes. Entonces es importante entenderlo. La tabla 430.52 nos indica los diferentes artefactos para proteger contra cortocircuito o fallas a tierra. Dependiendo lo que utilicemos, es el porcentaje que le vamos a dar del FLC de cada motor. De acuerdo al FLC, va a ser el porcentaje dependiendo de que, por ejemplo, usamos un inverse time breaker y el motor cae en esta categoría. La tabla 430.248, aquí es donde determinamos el full load current de los motores de acuerdo al voltaje nominal y a los caballos de fuerza del motor. Esta tabla es para motores de monofásicos. Entonces, en el lado izquierdo de la columna nos va a indicar los horsepower, y luego empezamos con los voltajes: 115, 200, 208 y 230. Esta tabla es motores monofásicos.
La tabla 43250 es para motores trifásicos. Igual, en el lado izquierdo tenemos los caballos de fuerza de los motores y luego tenemos los voltajes. En este caso 115, 200, 208, 230, 460, 575 y más. Entonces ahí tenemos cómo determinar, por ejemplo, de un motor de 7,5 caballos a 230 voltios tenemos una capacidad de 22 amperes. Aquí estamos en la tabla 450.3a de transformadores. Vamos a checar aquí cómo que nos indica. Aquí tenemos, de acuerdo a esta tabla, va a ser para transformadores arriba de 1000 amperes, de 1000 voltios. Aquí nos dice, nosotros normalmente trabajamos con esta tabla 450.3b, protección primaria, protección secundaria, y esta es para voltajes menores de 1000. Entonces, de acuerdo a la característica del transformador, en este caso, por ejemplo, dice corrientes de 9 amperes o más al 125% y mirar nota 1. Corrientes menos de 9 amperes, 167%. Corriente menos de 2 amperes al 300%. Y aquí tenemos la tabla 550.31 para los factores de demanda para servicios y alambres alimentadores de un parque de mobile homes. Y por ejemplo, dependiendo del número de mobile homes, es el factor de demanda de la carga. Aquí tenemos la 551.73a, por lo mismo, para park sites. De acuerdo a los RVs, ¿cuántos son? Así va a ser el porciento a escoger del factor de demanda. Y este es para las marinas, donde tenemos yates, botes y de todo eso. De acuerdo a los receptáculos que estén por ahí instalados o vayan a instalarse, aquí también agarramos el porcentaje de demanda. La tabla 620.14 son los factores de demanda para los elevadores. Y aquí en el lado izquierdo tenemos el número de elevadores, en el lado derecho el factor de demanda. En el 630 tenemos las máquinas de soldar. 630.11a es para arc welders. Y las preguntas que nos van a hacer nos va a decir el duty cycle, si son non-motor generator o motor generator, y luego escogemos los factores de demanda que nos indican. De la misma manera, en el 630.31a2 tenemos la resistance welders y también nos indica el duty cycle por ciento, y aquí al multiplier al que vamos a marcar nuestra demanda para el artículo 630 electric welders, soldadoras eléctricas. En la tabla 680.9a tenemos reglas para los alambres sobre una swimming pool, por ejemplo. Aquí tenemos este dibujo para tener una referencia del agua, por ejemplo. Y
Aquí nos dice las condiciones y la distancia a la que deben de estar, también de acuerdo a ciertos voltajes. Y llegamos al Chapter 9. En el Chapter 9 vamos a tener estas tablas para referirnos, para escoger el tamaño de conduit que necesitamos, de acuerdo a cuántos conductores, calibres y todo eso. Vamos a poner atención y también vamos a hacer nuestros videos especiales para que mastericen estas tablas. Empezamos, por ejemplo, con estas reglas para los números de conductores y alambres y los porcentajes a los que debemos de llenar un conduit de acuerdo a su capacidad. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver un cable o alambre al 53% de la capacidad del conduit, 2 al 31, más de 2 al 40%. Entonces esto lo vamos a checar en la tabla 4. Les explico. Esta por ejemplo, es para el EMT, Electrical Metal Tubing. Ok, aquí tenemos nuestros tamaños de conduit en el sistema métrico. Yo les recomiendo marcar el sistema americano, que es el que usamos, pulgadas. Marcamos que casi siempre vamos a tener más de 3 conductores en un conduit. Entonces hay que entender muy bien las reglas que luego vamos a explicar para poder contestar principalmente bien en el examen. Una vez más, en el trabajo real hacemos muchas cosas muy diferentes que lo que nos indican aquí. Algunas están bien, algunas no están bien, pero sin embargo las hacemos así. Así se enseñaron, así lo han aceptado a veces los inspectores, y ya son costumbres muy arraigadas. Cuando uno ya tiene la educación y sabes, evitas hacer todas esas cosas de las que se van a dar cuenta cuando estemos hablando de ello. Aquí marco yo, por ejemplo, los valores del 40%, y miramos aquí, por ejemplo, que un conduit de media pulgada tiene una capacidad al 40% de 0.122, al 60% 0.182 y al 53% 0.161, al 31% 0.094. Este es el diámetro interno y este es el total de su capacidad al 100%. Entonces, entender, yo por lo general marco el 40. Vamos a marcarla de abajo para que se note. Marco sí sobre qué conduit estoy trabajando, por ejemplo, o raceway. Marco el tamaño 40% y las capacidades el 60% y sus capacidades y el 100. Así marco yo la tabla para cuando yo tenga que referirme a ella, saber más o menos de no perderme entre tanta marca. Que no, casi siempre vamos a utilizar el 40%, en ciertos casos el 60%. Esto es en el campo. Es más común usar este tipo de porcentajes. Los demás son más para tipo examen y para tener en cuenta por si de repente nos hallamos con esa situación. La tabla 5 son dimensiones de conductores insulados y fixture wires. Aquí nos vamos a referir de acuerdo al área del alambre.
vamos a checar insulación, calibre, área en pulgadas cuadradas y para ciertas preguntas el diámetro. Hay que estar muy atentos porque la pregunta en el examen puede venir en milímetros o centímetros, entonces tenemos que leer muy bien la pregunta. Yo marco nada más las tablas que usamos aquí en Estados Unidos, las columnas más bien, lo que nos es común para nosotros aquí. Por ejemplo, el THA Chen número 12 tiene una capacidad cuadrada, una área cuadrada de 0.0133, un solo alambre insulado. Entonces ya de ahí, cuando ya miremos los ejemplos que se van a hacer, vamos a entender muy bien de qué estamos hablando. En la tabla 5A tenemos que es para compact copper en de cobre y aluminio, alambre de construcción, compact. Ahorita vamos a ver una imagen y es como se mira el compact wire. Casi nunca lo vamos a utilizar también nosotros, pero hay que saber primero que existe, cómo es y en qué aplicaciones lo vamos a poder usar. Aquí están los calibres, el área aproximada y así. Aquí tenemos la tabla 8 y son propiedades de conductor. Esta tabla aquí tenemos los calibres, aquí tenemos el área en circular mills, el diámetro. En esta tabla vamos a ver el calibre 12. El calibre 12 tiene 6530 Casey mills. En la parte de arriba tenemos un número 1. Eso nos indica que es un cable sólido. El 7 en la parte de abajo nos indica que es un cable trenzado con 7 hebras. Esta tabla la vamos a ocupar mucho cuando estamos haciendo caídas de voltaje y cosas así, cuando estamos calculando. Aquí tenemos la tabla 9 para saber la resistencia y reactancia de alambres de acuerdo a en qué lo estamos instalando. Por ejemplo, aquí tenemos PVC, steel conduit, y tenemos la resistencia por cada 1000 pies de alambre en el caso de las unidades americanas. Vamos a ver el calibre 12 instalado en PVC, tiene 2 ohms por cada 1000 pies. El valor de arriba es en metros. Cuando estamos haciendo nuestras calculaciones para el conduit filling, que le llaman en inglés, para saber cuántos conductores podemos meter en un conduit de acuerdo al tamaño del conduit y obviamente el calibre de los alambres. Cuando es de un solo calibre, esto es para preguntas de examen, cuando es de un solo calibre los alambres que nos indican, entonces nos vamos a referir a esta tabla. Esta tabla nos indica, por ejemplo, en el C1 nos indica que es EMT, Electrical Metallic Tubing, y la página es la 713, pero abajo hay un C1A y un asterisco en Electrical Metallic Tubing también. Entonces aquí abajo, aquí nos indica que donde tenemos el asterisco
se refiere de alambres del tipo compacto, del que ya habíamos visto la imagen. Entonces, para no confundirnos, hay que entender que C1 es eléctrico metallic tubing con conductores, digamos, normales, y C1A también en eléctrico metallic tubing con asterisco es para conductores compactos. Y así se va la tabla: C2, C2A, C3, C3A, y es así. Entonces, y aquí están las páginas a donde vamos a ir a checar, y vamos a ver un ejemplo. Máximo número de conductores en EMT. Vamos a suponer que tenemos el TH, cualquiera de estas insulaciones, THW en una pipa de 1 pulgada, y vamos a escoger el calibre 12. Vamos aquí y nos dice que podemos poner 19 conductores en una de 1 pulgada del calibre 12. Ahora, esto una vez más es propósito de examen. Yo no pondría 19 conductores en una pipa, aunque me lo permita, porque a la hora de estirar el alambre y todo eso se batalla. Entonces, digamos que para 19 conductores yo a lo mejor usaría una pipa de 1,5. Pero para el examen tenemos que contestar correctamente, como la tabla lo indica. Aquí estamos en los anexos informativos. Nada más para comentarles que hay ejemplos en el lado atrás del libro, en la parte de atrás, ejemplos de load análisis de viviendas, y para que vayan que sepan que existe y puedan ir a apoyarse en ellos. Y también el index, por ejemplo, que nos regala el apoyo sobre, de repente tenemos una pregunta sobre panel boards y no pudimos figurarla, por ejemplo, así leemos la pregunta y no la hallamos, no hallamos la respuesta. Por orden alfabético nos podemos apoyar aquí, por ejemplo, y nos da referencias. Estos ya son como últimos recursos porque se nos agota el tiempo, pero es para que sepan cómo apoyarse a la hora de un examen. De esa manera marco yo mi libro y me ha dado mucho resultado para cuestión de exámenes. Casi siempre salgo bien con el tiempo, muy a gusto, y he estudiado bastante. Espero que ustedes también lo hagan para que puedan manejar el libro con la rapidez adecuada y de esa manera puedan lograr sacar sus licencias. Estoy muy satisfecho con lo que hemos estado haciendo últimamente. Les recuerdo que vean los otros videos que ya hicimos, se suscriban al canal, hagan sus comentarios, preguntas, que no les dé pena, vamos a contestarles a la brevedad posible. Como dije en un principio, este video se lo dediqué a José Arias, a don Arturo Reyes Venegas. Muchas gracias por sus comentarios y por el interés en aprender. Recuerden que nuestro reto diario es superarnos a nosotros mismos, y échenle ganas. Nos vemos en el próximo video.